El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. Qué lindo es estar en los pies del Señor. Amén, hermanos. Qué lindo es estar en su presencia. Y bueno, vamos a compartir con todos ustedes un mensaje de Navidad que yo les confieso tenía otro título cuando arranqué. Ahí dice Navidad, Él vino a morar entre nosotros, porque la idea era concentrarnos en esa idea, en la idea de que el Señor vino a morar entre nosotros. Veo que cuando uno hace un mensaje empieza por la idea, y ahí sale el título. Pero después, profundizando un poco en algunos versículos, como solemos hacer, y buscando definiciones de cada palabra en su idioma original, en griego, ahora le cambiamos el nombre y le pusimos "Se me instaló un tipo en casa". Ese fue el nombre que le hemos puesto al mensaje de hoy, y ahora en un ratito usted va a ver y va a entender por qué le pusimos este nombre tan pintoresco. Lo voy a estar invitando a que estemos leyendo un pasaje de la palabra del Señor. Ahí tenemos Juan capítulo 1, versículo 26, y dice así: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y la idea precisamente es que nosotros podamos conocer a ese uno que está en medio de nosotros y que muchas veces nosotros no lo conocemos del todo. Ahí estaba Juan el Bautista ejerciendo su ministerio, bautizando, y Jesucristo ya estaba en la tierra, y Jesucristo ya estaba cerca de Juan el Bautista. Y Juan les advierte a los que estaban alrededor de él: en el medio de ustedes ya está él presente, pero ustedes no lo conocen, ustedes no se dan cuenta de eso todavía. Y por eso vamos a leer un conocido pasaje que está en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, que es una famosa historia de Jesucristo, una de las tantas veces que se halló en la barca con los discípulos en medio de una tormenta. Y dice así, vamos a leer juntos. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje, típico pasaje donde Jesús está en una barca, hay una tormenta, los discípulos están, vale la redundancia, atormentados, porque están en medio de la tormenta, podemos notar algunas cosas, y una de esas es que los discípulos no habían dejado de creer en Jesucristo, porque de hecho lo invocan, lo llaman, claman por su ayuda. Ahora, ¿por qué habrían de invocar la ayuda de Jesucristo si Jesucristo experiencia como marinero mucha no tenía? Porque Jesucristo era carpintero. Los discípulos eran pescadores y tenían vasta experiencia. Me imagino que no sería la primera tormenta que se cruzarían, y ellos más o menos sabrían qué hacer para mantener la barca a flote, porque ya más de una tormenta habrán participado. Pero Jesús era carpintero. Entonces, ¿por qué los discípulos van a pedirle ayuda a un carpintero para tratar de mantener la barca a flote? Bueno, porque evidentemente ellos sabían que Jesucristo no era una simple persona más que estaba arriba del barco, Jesucristo no era un carpintero más. Ellos sabían que Jesucristo era el Maestro, era el Señor. Ya lo venían acompañando desde hace tiempo en la realización de varios milagros, y por lo tanto ellos sabían que ese tal Jesús que está allí sentado en la punta del barco, durmiendo plácidamente mientras nosotros estamos tratando de mantener a flote la barca, ellos sabían que ese Jesús podía ayudarlos a ellos. Por eso lo invocan. Pero hay que prestar atención a un pequeño detalle, al detalle de cómo es que lo invocan al maestro. Lo invocan con reproche. Le dicen: maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿A vos no te importa que nos vamos a morir todos si vos estás durmiendo allí? ¿Sí? Es un reproche
que es básicamente el mismo reproche que toda la humanidad le hace a Dios bastante seguido, ¿no? A Dios no le importa la gente que muere, a Dios no le importa la situación que estamos pasando. Esta pandemia que hemos estado viviendo puede asimilarse muy bien con esta tormenta y la gente se pregunta, ¿a Dios no le interesa lo que está pasando a la humanidad? ¿A Dios no le importa la gente que se muere, la gente que no trabaja, la gente que la pasa mal? Y si nos vamos del término general del mundo y vamos a nuestras vidas, quizás muchos de nosotros en oportunidades nos hemos sentido así, ¿no? De decir, ¿y a Dios no le importa lo que yo estoy pasando? Reiteradamente atravesando esta tormenta en mi vida, esta situación, este problema, esta dificultad, y pareciera que el Señor está dormido, no me está atendiendo, no se está dando cuenta de lo que estoy pasando. ¿No le importa al Señor mi vida? ¿Que acaso no interviene? Parezco acá que yo estoy solo luchando con toda esta tormenta, luchando con estas olas y con este viento. Y la verdad que el no te importa mi vida es un reproche que duele. Imagínense, más de uno de ustedes quizás habrá escuchado, no sé si les ha pasado o ha escuchado de otro, pero cuando uno le dice a otra persona, a vos yo no te importo, principalmente cuando está hablando de una persona que ama, cuando el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice al marido, yo a vos no te importo, vos a mí no me querés, o cuando de los padres a los hijos o de los hijos a los padres viene un reproche de esa naturaleza, siempre es un reproche doloroso y seguramente a Jesús también le habrá dolido esas expresiones que sus discípulos le decían. ¿Por qué? El Señor amaba a sus discípulos. La palabra del Señor dice que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Para el Señor, sus discípulos, nosotros, sus hijos, somos lo más importante. Y por lo tanto, que uno le vaya al Señor con un reproche de, ¿a vos no te importa mi vida, Señor? ¿A vos no te importa mi situación por la que estoy pasando? Tantos años atravesando lo mismo y no haces nada. Bueno, eso sin duda que es un reproche que al Señor también le puede llegar a doler, sin duda. Pero lo que nosotros hemos descubierto en este pasaje que acabamos de leer es que en realidad los discípulos todavía no conocían en profundidad quién era el que estaba en esa barca con ellos. Así como Juan el Bautista les había dicho al principio, ahí está uno que ustedes no conocen, los discípulos tenían ahí en su barca, durmiendo en la punta, uno que ellos todavía no conocían de verdad. ¿Y por qué decimos que no conocían profundamente, que no conocían de verdad? Porque al final de la historia los discípulos dicen, ¿quién es este tipo que hasta los vientos le hacen caso? Es decir, esa expresión nos da la pauta de que ellos no se imaginaban que Jesús pudiese llegar a tanto. Y las expectativas de los discípulos acerca de lo que Jesús podía hacer tampoco iban muy lejos. Ellos imaginaban que Jesús se iba a juntar con ellos a tratar de sacar el agua del bote, a tratar de mantener las velas. Ellos seguramente querían una mano de obra más, un obrero más para tratar de sostener la barca. Pero cuando Jesús se levanta y hace, cállense, muchachos, gracias, quiero dormir, y para la tormenta, los discípulos dicen, ¿y esto? Esto no nos lo esperábamos. Y en nuestras vidas puede ocurrir de la misma manera. ¿Creemos en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Los discípulos también creían en Jesús, por eso lo invocan, le piden que intervenga, ¿sí? Pero puede ser que creamos en el Señor Jesús y puede ser que aún no los conozcamos profundamente. Y puede ser que nos hagamos expectativas de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, si por ahí el Señor viene y nos sorprende haciendo algo mucho más grande, como ocurrió en este pasaje de la barca y de la tormenta, ¿sí? Pero la Navidad nos recuerda que el Señor Jesús vino a morar entre nosotros. La Navidad nos recuerda el momento en que Él vino a estar en medio de nosotros, como estaba en el medio de esa barca también en esa noche, en esa tormenta, y como está en medio de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas y en cada circunstancia por la que estemos atravesando. La Navidad nos recuerda que el Señor Jesús vino a morar entre nosotros, ¿sí? Así que vamos a continuar leyendo en la palabra del Señor el siguiente versículo que tenemos preparado, que es Mateo 1:23, típico versículo de Navidad. Dígame si no es así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí en el nombre que el Señor mismo quiere darse a sí mismo está la definición, está el concepto. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y cuando el apóstol Juan está describiendo la experiencia que tuvieron con el Maestro, dice en Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne
Y aquí está la definición de vuelta. Dios saliendo de su trono, saliendo de la dimensión donde Él está y se mueve y viniendo a nuestra realidad, haciéndose uno más como nosotros, haciéndose un hombre, y habitó en medio de nosotros. Y acá es donde nosotros vamos a profundizar en esta palabra, en la palabra habitó, porque el verbo habitar viene del griego esquinosen, que usted lo está viendo ahí, y que significa plantó la tienda. ¿Sí? Es decir, el maestro vino a la tierra y plantó la tienda. Esto habla de una acción realizada pero irreversible, no tiene vuelta atrás. Él vino y se instaló en la tierra, y por eso le hemos dado a llamar al título de este mensaje, se me instaló un tipo en casa. ¿Por qué? Porque el Señor vino a este mundo y se instaló, y ahora no hay quien lo saque al Señor, está instalado en nosotros. Esto es como cuando yo le comentaba al apóstol, viste que te cae un pariente del interior que vos no lo esperás, y se va a quedar por un rato, y de repente vos le decís, no, pero quedate a dormir para quedar bien, ¿no? Y se queda a dormir nomás el tipo. Y vos decís, bueno, se irá mañana. Y dice, no, no se va mañana. Se queda un par de días más, tía, ¿eh? Viste que los parientes del interior siempre son sobrinos, ¿no? Entonces dicen, me quedo un día más, tía, me quedo un día más. Se me instaló el sobrino en casa que me vino de visita del interior, que iba a pasar un día y ahora piensa pasar Navidad, Año Nuevo, Reyes y no sé cuántos días más, y no me lo puedo sacar de encima. Y no sé de qué manera decirle amablemente, nene, ¿cuándo te vas a volver para tu pueblo? No. Bueno, de la misma manera, ese es el mismo significado, ese es la misma idea, el mismo concepto. El Señor se nos instaló. El Señor vino a habitar en medio de nosotros, vino a estar en medio de nosotros, y el Señor se instaló. Se instaló en este mundo, y su instalación no pasó desapercibida. Los años empezaron a contar de vuelta después de que el Señor vino. ¿Sí? El Señor se instaló y armó una revolución en este mundo, cambió la historia de este mundo. Pero también el Señor, si nosotros queremos, se nos puede instalar en casa, se nos puede instalar en nuestras vidas. Y yo creo que la Navidad es el momento para recordar que puedo abrirle la puerta al Señor Jesús y que se me instale en casa. Puedo abrirle la puerta y que se instale en mi vida y que tome control y tome la dirección de mi vida. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que entender esto, entender que Dios se hizo hombre, que Dios Todopoderoso, sí, allá el Creador, esa cosa enorme, se hizo hombre, uno más, uno como nosotros, es algo que es un insulto para la inteligencia humana. El ser humano inteligente, que razona, que estudia, no le cierra los números que Dios, si es que existe y es tan grande, como dicen, puede haberse hecho hombre y pueda estar acá en medio de nosotros. No le cierra la inteligencia humana eso, no le cierra. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:25, dijo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Es decir, la venida del Señor Jesucristo no es algo que se pueda entender intelectualmente. Que el Señor Jesús haya venido a la tierra, hecho un hombre como uno más, como uno de nosotros, es algo que al ser humano inteligente, al sabio, al entendido, no lo entiende. Por eso el Señor dijo en ese versículo, se lo revelaste a los niños. Hay que tener revelación para entender que el Señor realmente vino a la tierra, pisó esta tierra, vivió en esta tierra, fue uno más de los nuestros, fue como si fuera uno de nosotros. ¿Y qué es entonces lo que nosotros necesitamos para poder entender eso? Necesitamos imitar a Dios en cuanto a una de sus cualidades, que es la humildad. Si nosotros prestamos atención, el Señor Jesús vino en humildad, en plena humildad de esta tierra. Para empezar, no fue hijo de ningún noble, de ningún rey, de ningún príncipe. Fue hijo de un carpintero y de una hilandera, como eran José y María, que seguramente se dedicaba a trabajar en el telar y hacer ropa para la familia, como hacían todas las mujeres en aquel entonces. No vino en un palacio, en el centro, en la capital del país, en Jerusalén, ni en Roma, en el centro del mundo de aquella época. No vino en un palacio, ¿sí? Su habitación no fue una habitación lujosa. Él vino en una cueva, ¿sí? En un lugar donde se guardaban animales, ¿sí? En el lugar donde se guardaban a los bichos y se les daba de comer ahí, en un pesebre.
Y tampoco nació, como ya dije, en una gran ciudad, nació en Belén, una ciudad chiquita, una ciudad prácticamente insignificante para la realidad de su momento. Así que el Señor Jesús vino en completa humildad. Y para poder llegar, para poder visitar al rey, había que ser humilde. No cualquier persona podía tener audiencia con un rey. ¿Estamos de acuerdo? No cualquier persona puede tener audiencia con un rey, con un presidente, con una persona eminente, ¿verdad? Y en aquel entonces mucho más. No cualquier persona podía tener una audiencia frente al cónsul, al emperador, etc. Y en el caso del Señor Jesús también. No cualquier persona podía tener una audiencia con Jesús, solo los humildes. Porque ¿quiénes son los que tienen la oportunidad de poder ir y ver al Señor Jesús cuando nace en aquella noche de Navidad? Los pastores. Los humildes pastores que estaban cuidando sus ovejas y reciben el anuncio del ángel, van a la cueva y encuentran al Señor envuelto en pañales. Esa era la señal que les había dado el ángel, y fueron a adorar al rey. ¿Sí? ¿Por qué digo solo los humildes podían ir a ver al rey? En realidad todos podían ir a ver al rey. Estaba en una cueva, podía ir cualquiera a visitar a Jesús, pero la gente noble, la gente de alcurnia, la gente que tiene pedigrí, no iba a ir a una cueva. Para la gente noble, para el sistema del mundo, ya sea en aquella época como hoy, no cabe en la mente humana, no cierra, no dan los números que el rey del universo haya nacido en una cueva, ¿sí? Junto con animales, en el medio de la bosta, el olor, la paja, todas esas cosas. No cierra, por eso hemos dicho al principio que el hecho de que Jesús haya hecho hombre y haya nacido en la humildad que nació es un insulto para la inteligencia humana. El ser humano espera algo grandioso y de veras. Fíjense si no es así, que para todos nosotros es mucho más fácil creer en algo grandioso. Si en aquel momento en Jerusalén, en el medio del templo, ¿sí? Bajaba envuelto en un moisecito, de esos moisecitos, ¿viste? De mimbre, precioso, ¿sí? Con unas sabanitas blancas, ¿sí? Rodeado de un aura de luz y con un par de angelitos al lado que cantaban con trompetas. Y ahí entonces bajaba la cunita con un bebé adentro. Ahí decimos, bueno, sí, este es el Salvador del mundo. Este sí es el Mesías. Este es lo que estábamos esperando. Mirá cómo vino, cayó justo en el templo. Una barbaridad, una cosa tremenda, ¿sí? Para nosotros es mucho más fácil creer en algo grandioso, creer en algo grandilocuente. Y pensamos que para la gente en aquel entonces también, porque era tanta la expectativa de recibir un Mesías. Era tanta la expectativa de que hubiese por fin la Navidad. Principalmente para un pueblo tan oprimido como el pueblo de Israel en aquel entonces por el yugo del Imperio Romano. Que eso es la expectativa que tenían, era de algo grandioso, era de algo fuerte, contundente, que venga, que nos libre, que nos salve, ¿sí? Que sea nuestro rey, que vuelva a sentarse un hijo de David en el trono de Israel, que en ese momento estaba ocupado por un sátrapa. Bueno, ellos también esperaban una cosa enorme, una cosa grandiosa, y sin embargo el rey vino en silencio, callado, humilde, en una cueva. Tal es así que Jesucristo haya venido como uno más de nosotros, como tú o como yo. Tal es así que esto es un insulto para la inteligencia humana, que esto es algo que ofrece resistencia. Que fíjense nada más cómo le dan la bienvenida a Jesús cuando él inicia su ministerio. Acá dice Juan 1:46 que Natanael, quien al apóstol luego terminaría siendo un discípulo del Señor Jesús, que Natanael dijo, de Nazaret puede venir algo nuevo, algo bueno, cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías y que el Mesías provenía de la ciudad, el poblado de Nazaret. O sea, la gente hace sus cuentas, hace su razonamiento y dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? De ahí, es como que uno diga hoy en día, vio que siempre hay barrios o hay zonas de la ciudad que están más estigmatizadas, como que fueran más peligrosas, etc. Como uno diga, bueno, de ahí, de ese barrio, puede venir alguien bueno. De por ahí puede llegar a venir alguien sobresaliente, alguien que venga a hacer el bien. Bueno, eso era Nazaret. Nazaret en aquel entonces era una ciudad olvidada, era un pueblito de gente insignificante, y cuando le dicen a Natanael, encontramos al Mesías y es de Nazaret, Natanael dice, mirá si de Nazaret va a venir el Mesías, porque el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es así. Nuestro Señor es como uno de nosotros, era como uno cualquiera de aquel entonces, un tipo común, una persona común que vino y se nos instaló, ¿sí? Y de tan común y de tan sencillo y de tan humilde que es, a veces no logramos dimensionarlo adecuadamente para llegar a conocerlo. Más adelante,
En Juan 7:27, usted todavía lo está viendo, la gente decía, pero hablando de Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es decir, nadie creía que Jesús era el Mesías porque sabemos de dónde viene, sabemos de dónde es, lo conocemos. ¿Sí? Es conocido de nosotros. Incluso cuando Jesús está en Jerusalén, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros, porque la gente decía, pero si es el Jesucito de acá, de la vuelta de la esquina, el hijo de María, José, conocemos a los hermanos, jugaba al fútbol con los nenes míos, y ¿qué va a ser el Mesías escuchame? Bueno, sí, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo, este es el Salvador de nuestras almas, esta es la razón de festejar la Navidad, un tipo común y corriente, un tipo humilde, ¿sí? Que vino a instalarse entre nosotros. De la misma manera que Juan el Bautista en aquel entonces, nosotros también tenemos como misión el predicar el Evangelio, el hablarle a la gente de ese mismo Jesús que Juan les hablaba. Y dice la palabra del Señor en Juan 1:26 al 29, dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes imagínense la escena, ¿sí? Está Juan haciendo su ministerio, ¿sí? Y de repente aparece Jesús, que viene. Y Juan les dice, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y la gente hace así y dice, ese que está ahí, Juan. Un tipo común y corriente, barbudo, pelo largo, vestido con una túnica, como vos, como cualquiera de nosotros. ¿Ese que está ahí es el Cordero? Y encima viene a bautizarse contigo. Debe ser tan pecador como todos nosotros, porque todos los que estaban allí bautizándose con Juan estaban allí porque reconocían que eran pecadores y se bautizaban en señal de arrepentimiento de sus pecados. Entonces Juan decía, ese tipo que viene ahí, ese que se lo pueden confundir con cualquier otro, no viene con una comitiva, no viene vestido de ropas nobles, no viene acompañado de soldados ni arriba de un caballo, no viene con una corona en la cabeza, no, ese tipo normal, común y corriente. Ese es el Mesías, el que estábamos esperando. Y la gente no podía creer lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Esa fue una de las dificultades que tuvo Juan para poder mostrarles que ese era el Mesías. ¿Cuál era esa dificultad? El cuerpo de Jesús, la apariencia de Jesús, la facha de Jesús, digámoslo. Era un problema para poder predicar en aquel entonces, porque la gente veía ese cuerpo y decía, pero es un tipo común y corriente, es uno más de los nuestros, ¿cómo puede ser este el Mesías? Y la misma dificultad que en aquel entonces existía es la que tenemos nosotros también hoy en día. ¿Cuál es la mayor dificultad que tenemos para hablar acerca de Jesús? El cuerpo de Jesús, o sea, nosotros, su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo en esta tierra, y somos gente común y corriente como la gente que está fuera del cuerpo a la cual le predicamos. ¿Sí? Y eso es un problema para cada uno de nosotros, porque la gente mira al cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, mira a la iglesia y dice, esto es el representante de Cristo, porque conoce los errores y los pecados de cada uno de nosotros. Porque la gente nos ve y dice, pero ustedes son tan iguales a nosotros. Son gente común y corriente. ¿Qué tienen de especial? La gente siempre se excusa para no creer en Dios o para no comprometerse con Dios, se excusa en los errores de la iglesia. Se excusa en que un cura hizo esto, o que el Vaticano tiene mucho oro, o el pastor que conocí que se fue con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay alguna historia de alguna iglesia, de algún cura, de algún pastor, de algún clérigo que se mandó una macana, y eso es lo primero que la gente agarra para decir, esto es el representante de Dios en la tierra, esto no debe ser. Pero por eso mismo no se puede recibir a Jesús, no se puede recibir la Navidad sin humildad, sin la humildad de creer que realmente Jesús vino a la tierra como uno más de nosotros y que puedo invitarlo a que se instale en mi vida. Entonces, para terminar, vamos a bajar un poco a tierra, de lo general a lo particular, a nuestras vidas, porque estamos diciendo que el Señor Jesús vino a morar en la tierra, vino a morar en medio de nosotros, pero
vamos a enfocarnos en que el Señor Jesús vino a morar en mi tierra, en medio de mi vida, en mi casa, en mis circunstancias. Como dice ahí la palabra en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Jesús no solo está presente en la barca del mundo, sino que también está presente en el pequeño bote de mi vida y de tu vida. Y el Señor dice: el que me ama y mi palabra guarda, mi Padre le amará y vendremos. O sea, mi Padre y yo, el Señor, el Hijo y el Padre, vendremos a Él y haremos morada con Él. Otra vez acá este concepto. Vamos a venir y nos vamos a instalar en tu casa. Y vamos a vivir junto contigo. Y no nos vas a sacar de al lado de vos. El Señor está con nosotros, es nuestro Señor, nuestro hermano, es nuestro Padre, es nuestro aliado, es nuestro amigo, nuestro Salvador. Y Él desea venir e instalarse en nuestras vidas, ¿sí? Hacer morada junto con nosotros, ¿sí? Solamente de nuestra parte tenemos que amarlo a Él y guardar su palabra, como dice aquí Juan 14:23. Al amar a nuestro Señor Jesús y al amar su palabra, el Señor Jesús se instala en nuestras vidas. De modo que en estas Navidades, ¿sí?, redoblemos nuestro compromiso de amar al Señor y de amar y guardar su palabra para que el Señor se instale en nuestras vidas, para que el Señor se instale en nuestras casas. Porque de esa manera podemos estar seguros que si el Señor está instalado en nuestras vidas, no va a haber lugar para el dolor, no va a haber lugar para la miseria, no va a haber lugar para la enfermedad, no va a haber lugar para la depresión, para la angustia, porque el Señor está instalado en nuestras vidas. Todo lo contrario, si se me instala Jesús en mi casa, si se me instala Jesús en mi vida, lo que va a haber es amor, abundancia, armonía, paz, tranquilidad, confianza, salud, todo lo que el Señor trae para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y cuántos van a abrir la puerta de sus vidas y de sus casas para dejar que el Señor Jesús se instale en estas Navidades? Yo les voy a invitar en esta noche, por lo tanto, para terminar, que con humildad nos acerquemos al Señor, ¿sí?, con esta última canción especial de Navidad que voy a traer para todos ustedes, ¿sí?, que la idea es que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor: ven, instálate en mi corazón, con humildad. Señor amado, ¿sí?, no es mucho lo que podemos darte, no somos nada especial, igual que tú, que no viniste siendo un noble ni nadie especial, viniste como uno más de nosotros. Nosotros tampoco somos nada especial, no podemos hacer mucho por ti, pero tenemos un corazón y queremos entregar ese corazón para que tú vengas a vivir en él. Amén. Que el Señor esté bendiciéndonos en esta Navidad, instalándose en nuestras casas. Vamos a orar para finalizar, y ya luego le paso la palabra a nuestro pastor. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo, en este día tan especial, Señor, porque estamos en la previa de recordar el momento en el que tú viniste a este mundo para salvarlo. Señor, te damos gracias porque tú viniste, tú no nos dejaste solos, tú viniste, tendiste el puente para que podamos volver a ti. Señor, en esta noche cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, queremos decirte que te abrimos la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro hogar, y te pedimos, Señor, ven e instálate en nuestras vidas. Ven y planta tu tienda aquí junto con nosotros, Señor amado. Ven a habitar en medio de nuestras vidas. Trae, Señor, junto contigo la paz, la armonía, la abundancia, la salud, el amor, la confianza que necesitamos, Padre Celestial. Trae junto contigo todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en este tiempo, en estos días tan especiales, queremos recordar que el de mañana no es un feriado más. Señor, no es solamente la excusa para juntarnos en familia y comer cosas que no comemos el resto del año, Señor amado, sino que mañana es la oportunidad de recordar que un día tú viniste y que un día tú decidiste venir humildemente, sin aspavientos, sin grandilocuencias, a este mundo, Señor amado, a este mundo que
Señor, no te entendió cuando tú viniste, que se esperaba otra cosa, Señor, pero que nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocerte y de conocerte más profundamente. Señor, tú estás en la barca de nuestras vidas, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, tú estás en medio de nosotros, has habitado en medio de nosotros. Y que podamos conocerte bien para tener la confianza y la tranquilidad de que si tú estás aquí, entonces nada malo va a pasar con nuestro transitar, Señor amado, que podamos conocerte cada vez más. Señor, siempre confiamos en aquellas personas que conocemos. No confiamos en desconocidos, en personas que no conocemos. Confiamos en aquellas personas que son de nuestra confianza, porque las conocemos bien. Por eso queremos conocerte a ti cada día más, para que nuestra confianza en ti crezca cada día más. Señor amado, por eso te pedimos que tú estés instalándote en nuestras vidas y que nosotros podamos conocerte más y estar más cerca de ti. Bendice, Padre Celestial, a cada una de las familias de nuestra congregación en este tiempo. Que ellos puedan en estos días estar pasando una muy feliz Navidad. Señor, en estos tiempos tan difíciles y cambiantes y especiales que nos ha tocado, donde quizás no vamos a poder juntarnos como teníamos pensado hacerlo. Señor, va a ser una Navidad distinta, pero vas a estar tú en medio de cada uno de las familias, porque donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y que cada uno de nosotros podamos recordar que mañana, sentados en la mesa, Señor, con lo mucho o lo poco que tú nos hayas dado, vamos a estar sentados en tu nombre. Vamos a estar reunidos en tu nombre y tú vas a estar compartiendo ese momento con nosotros, como compartes cada uno de los momentos de nuestras vidas. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué linda. Gracias, Señor, por esta linda palabra. Todos están contentos ahí con la palabra que el Señor les ha dado. Tómenla para vuestras vidas, guárdenla en el corazón y realmente como se nos enseñó recién, el Espíritu Santo nos hablaba con humildad. El Señor dijo, ustedes no pueden nacer, no lo dijo de esa manera, pero es una manera de decirlo, ¿no? Él dijo, vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros somos por naturaleza orgullosos y qué bien la analogía, ¿no? La analogía me encantó que ha venido a nuestro bote de nuestra vida, ¿ah? Así como calmó las tormentas en aquella barca, también te estoy asegurando que si lo buscas a Él, capaz que Él va a hacer un milagro mayor de lo que vos estás esperando, porque realmente ellos esperaban que los ayudaran con las velas, pero Él hizo calmar la tormenta. Así que acércate al Señor con humildad, acércate al Señor, como cantábamos recién, ¿no? No soy nada especial. Y si bien es cierto, quisiéramos haberle ofrecido un gran hotel al Señor, no somos nada especial y nosotros somos como aquel pesebre. Gracias, Emanuel, por esa comparación. Vino aquel pesebre, así de la misma manera vino a nuestra vida. Y bueno, nosotros somos como aquel pesebre. A veces andamos gediendo a pecado, andamos mal, bueno, pero Él vino y bueno, ahí es cuando llama la atención de todo el mundo. Bueno, gracias, Señor, por eso, ¿no? Porque la Escritura dice que nosotros fuimos llamados con esa vocación, que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Si hay algún poderoso por ahí, pégueme el grito, no lo conozco. Ni muchos nobles, dice la Escritura, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Y dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo... Lo vil del mundo, no quiere decir que seamos viles para el Señor. Lo vil del mundo dice que escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y esto tiene una finalidad, dice la Escritura en 1 Corintios, para que nadie se jacte en su presencia, ya que no somos nada, como dice, no soy nada especial. Gracias, querido pastor, por esta palabra tan linda que nos ayuda a invitar cordialmente, no solo a nuestro corazón, al Señor Jesucristo, sino también a nuestra casa. Nosotros hemos enseñado, así como dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo, el que me abre, yo entraré a él y moraré en él, y cenaré con él y él conmigo. Bueno, que en esta cena no solamente entre a la puerta, o sea, a tu corazón, sino que abrirle la puerta de tu casa, hacer algo profético. Nosotros somos una iglesia profética, entonces, abrir las puertas de tu casa y decir, Señor Jesucristo, invitado de honor, pasá por acá y quédate todo el tiempo que quieras, es más, quédate para siempre. Y no solamente cenes con nosotros, sino quédate ahí con nosotros, te preparamos un lugarcito, como decía la canción, y realmente déjalo que Él sea tu invitado especial de aquí en más para toda tu vida, ¿ok? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.